Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. De lo mejor de lo mejor. Ya extrañaba mucho hacer esto. Ya extrañaba otra vez volver a mi canal. Bueno, como pudieron haber visto en mi video, uno antes del último, que fue un banco de preguntas y respuestas que yo les compartí a ustedes, que yo había conseguido en Estudio Superior Objetivo. Es un canal, es otro canal distinto, que no lo recomiendo ni nada. Simplemente les di el material el cual yo compré con mi dinero. Y en la descripción, yo sé que hay muchas personas que no leen la descripción, pero les decía que a mí en el servicio me habían ofrecido según horas de tutoría y cosas que nunca me dieron, ¿no? Y bueno, hojas Cipro y tal y tal y tal. Y yo sé, en esta ocasión les vengo a dar una segunda parte. Este puede también que sea un video un poco largo, pero bueno, ustedes entenderán. Trato de hacer la intro lo más breve posible. Es otro banco de preguntas y respuestas. A diferencia del otro, de aquel, bueno, de antemano les digo que puede que si vengan muchas preguntas repetidas de aquel del pasado, pero también de lo que me fijé es que vienen muchas preguntas que a ustedes les pueden ayudar bastante en su estudio. Pueden complementar estas preguntas con aquellas preguntas que di anteriormente. Bueno, por lo que vi, creo que les gusta y les interesó esa información. Y bueno, también quiero decirles, primero que nada, que yo, así lo voy a poner con letras grandototas, no aseguro nada, no estoy garantizando que exactamente estas preguntas les vengan a ustedes en su examen, área 1, 2 o 3 o 4. Yo no se las garantizo ni nada de eso, sino que simplemente yo se las comparto para que ustedes las tengan, las estudien, ya sea que si las quieran escribir, las escriban, o escriban las que les parezcan más interesante, pregunta y respuesta, o no sé, o simplemente nada más oírlas, escucharlas y ya convertirlas a formato MP3, si así lo quieren ustedes. Bueno, y en esta ocasión es un banco de respuestas un poquito largo también como el anterior. Como lo pudieron notar, nada más es el audio lo que les pongo y ustedes van anotando lo que les parezca a ustedes mejor. Yo trato de leerlo lo mejor posible para que puedan interpretar ustedes las preguntas lo mejor posible de igual manera. También yo les quiero decir que, como lo notaron en mi último video, hice una reseña acerca de Unitips. Y yo les digo en esa reseña que ese video no está patrocinado como ninguno de mis otros videos. No me están pagando nada, no me están dando ninguna comisión. Simple y sencillamente yo les comparto mi código por si alguien gusta. Aunque sea siquiera nada más, por decir, ahorita que es todavía el mes de julio, contratar un mes nada más de vigencia con sus exámenes y sus horas de tutoría. O si quieren ya contratar un plan como tal, o comprar un plan como tal para sus hermanos o algún primo o algunos parientes que también quieran entrar a la universidad, pues bueno, está bien, me parece bien. Yo les comparto mi código de 8MS29, todo en mayúscula. Se los comparto para que de esta manera, si hay alguna promoción y eso, y aparte pueden usar un código para que no les cobren tanto, pues está bien. Únicamente a mí en lo que me ayudan, a mí no me dan dinero por este código, simplemente me apoyan para seguir estudiando. Únicamente eso es lo que yo necesito en este momento, seguir estudiando. Y bueno, pues ahorita que es lo de la pandemia, pues yo creo que ahorita estar en sus casas estudiando pues está muy bien. Y así sirve que me ayudan y nos ayudamos y así, y todos juntos, ¿no? Simplemente, como lo había explicado en ese video de la reseña y en mi video de cómo son los exámenes de simulación, yo les dije que esos cursos traían aparte de su tema, sus trivias, para que tú vayas estudiando el tema junto con la trivia y entiendas que no solamente memorices estos bancos. Y aparte tengas un complemento, ya sea de este curso, que pues es un curso muy popular y hay muchas reseñas, o una guía, la guía del CONAMAT puede ser, o bueno, tener una herramienta también con la cual puedas estudiar. Y no nada más te quedes con las únicas preguntas de los bancos, porque bancos hay muchísimos. Y hay gente que hasta te garantiza, te jura, te perjura que van a servir sus bancos y te los vende carísimos. Pero bueno, yo en este caso te lo doy totalmente gratis, no me tienes que dar nada. Este video no está tampoco monetizado, yo no monetizo aquí en mi canal. Solamente si me quieres apoyar con el código de Unitips, muchas gracias, te lo agradezco de antemano. Si lo utilizas, gracias. Este banco te lo doy sin costo alguno. Han sido las preguntas más destacadas que yo he podido ver
y que pueden complementar el banco anterior. Como te digo, no es garantizado. Yo no te juro ni te perjuro que vayan a venir absolutamente todas, pero si te vienen 5, 10 o un poco más de 10, o tal vez seas de área 1, 2 o 3 o 4, lo dejes aquí en los comentarios para que nos ayudemos entre todos cuáles sí y cuáles no te vinieron. Hubo un comentario en el examen, en el banco pasado, que a mí me preguntaba si ya había pasado a la universidad, a lo cual yo le contesté que no, porque todavía no hacía el examen. Estoy como todos ustedes, ya pagué mi convocatoria y todo eso, pero apenas voy a hacer el examen. Esto es una multireseña de toda la gente que pueda ver, de toda la República Mexicana que puedan ver este video precisamente, y así, seas del área de la cual seas, tú puedas complementar tu estudio con este banco que pueda llegar a servirte. Y puedas dejarme en las preguntas cuáles sí y cuáles no, tal vez especificar un poco más. Y si tú eres de área 1, 2 o 3 o 4 y recuerdas algunas preguntas en específico que te hayan venido a ti en los exámenes anteriores, pues yo creo que estaría muy bien que las pudieras dejar en los comentarios, esas preguntas con su respectiva respuesta, si es que la sabes. Y pues nada, yo sé que tal vez pueda ayudar a mucha gente con este video y con el anterior video y con todos. Ese es el objetivo de estos videos, ayudar, porque precisamente yo no me llevo nada de aquí, yo no cobro nada de estos videos. Y si puede ser que no puedas a lo mejor adquirir un curso por X o Y situación, o no pudiste seguir yendo a tus cursos en donde tenías que estar presencialmente, pues te puedan ayudar un poco estas preguntas y te saquen de un apuro a la hora de hacer el examen, puedas recordarlas si las estudias con cuidado. Aproximadamente yo sé que duran de 50 minutos a 1 hora, lo sé, lo tengo contemplado, pero pues nada, yo les doy simplemente este material con el que yo estoy estudiando, se los comparto, a mí no me cuesta nada. Yo de todo corazón les deseo y espero que algunas preguntas les funcionen. No les garantizo nada de que exactamente esas preguntas vayan a venir. Y pues nada, si me apoyas con mi código de Unitips para seguir estudiando, muchas gracias. Eso sí te lo agradezco muchísimo. Y ahora, dicho toda esta información, y para poder continuar con el video, vamos con el banco de preguntas y respuestas. El primero que pongo nada más es un ejemplo de cómo lo puedes anotar, pero si tú lo quieres anotar, muy bien, y si no, pues también está muy bien. Nada, un besito y vamos con el código, vamos con las preguntas y respuestas de este otro banco que te ofrezco. Segundo banco de preguntas y respuestas, UNAM. Recuerda que este banco solo es complementario al otro banco para poder estudiar las preguntas con respecto a todas las materias. Historia universal. Para el estudio del paso, ¿qué utiliza el historiador? Fuentes directas e indirectas. ¿En qué se basan los estudios de la historia? Fuentes escritas, gráficas y materiales. El historiador conoce a través de fuentes escritas, gráficas y materiales. ¿Cómo se periodiza la historia según el materialismo histórico? Por sus modos de producción. Representante del materialismo, Karl Marx. Para construir los hechos históricos, el historiador interpreta críticamente las fuentes primarias con las que cuenta y verifica la autenticidad de los documentos. ¿A qué ayuda la historia? A conocer las culturas que se desarrollaron y entender el presente. ¿Qué acontecimientos marca la Edad Media, contemporánea y moderna? Media. Empieza con la caída del Imperio Romano. Moderna. Caída de Constantinopla. Contemporánea. Revolución Francesa. ¿Qué países del siglo XIX fueron potencias coloniales? Inglaterra y Francia. Características de la Revolución Francesa. Toma de la Bastilla. Código Civil y Gobierno de Robespierre. Consecuencias de la Revolución Industrial. Siguiente. Crear máquinas para la producción en serie. ¿Cuáles fueron las causas de la independencia de las 13 colonias norteamericanas? Impuestos al té, timbre postal y guerra de los 7 años. La independencia de las 13 colonias aportó derechos civiles, declaración de independencia y creación del Congreso. Causas externas de la independencia de México, ilustración, independencia de las 13 colonias. Internas, impuestos excesivos.
Países que apoyaron la independencia de las 13 colonias: Francia y España. ¿Qué causa la independencia hispanoamericana? Las reformas borbónicas. ¿Con qué acontecimiento inicia la etapa contemporánea? 1789, Revolución Francesa. Consecuencia de la Segunda Revolución Industrial. El uso del petróleo y la electricidad. ¿Qué promovía la Ilustración? Pensamiento racional, las luces, la razón y la burguesía. ¿Qué rechazaba la Ilustración? Absolutismo. ¿Qué favoreció la Ilustración? Abarcar con el derecho divino del rey. Ideología que influyó en la independencia hispanoamericana: las ideas de la Ilustración. Características de la Ilustración: soberanía popular, abolición del derecho divino. Aportaciones de la Ilustración y o consecuencias: el contrato social y la soberanía del pueblo, divisiones de poder. Líder de la revolución bolchevique: Lenin. Propósito del imperialismo: a finales del siglo XIX, expansionismo territorial de las potencias. El ludismo se caracterizó por la destrucción de máquinas e incendiar fábricas. El cartismo se caracterizó por que los obreros lucharan por sus derechos. Movimiento de destrucción de máquinas. Ludismo. Objetivo de la Revolución Liberal de 1984: los obreros lucharon por sus derechos. ¿Qué define a Alemania e Italia? Países militaristas y expansionistas. Nacionalismo. La unificación de Alemania e Italia se debió a el nacionalismo. Relaciona los siguientes acontecimientos: socialismo utópico, tener igualdad de derechos; socialismo científico, en contra del mal capitalista. Características de Alemania, Italia y Japón: militaristas, sentimientos militaristas y política de expansión. Principal personaje de la unificación de Italia: Garibaldi. ¿Qué ejército apoya la unificación italiana? Carbonarios. Reino que unifica a Italia: Diamante Cerdeña. Características del socialismo científico: lucha de clases, dictadura del proletariado. Forma de gobierno donde el gobierno se apoderaba de las colonias, imperialismo. La homogeneidad económica en Estados Unidos en los 80s son consecuencias del mundo unipolar. Tratado de Versalles y los 14 puntos de Woodrow Wilson pertenecen a ¿qué guerra? A la Primera Guerra Mundial. Documento que plantea la desmilitarización de Alemania: Tratado de Versalles. Después de la Primera Guerra Mundial Europea, cedió la economía a Estados Unidos. Zona de conflicto que da inicio a la Primera Guerra Mundial: zona de los Balcanes. Luego de que Alemania no pudiera invadir a Inglaterra, ¿qué país invade con la operación Barbarroja? URSS, Rusia. Orden cronológico de la Revolución Rusa: mencheviques, apoyo al Imperio Zar; los bolcheviques, Lenin; creación del Consejo de los Soviets. Fue el móvil de la Primera Guerra Mundial: competencias imperialistas. Características de los regímenes totalitarios: expansionistas, reinos militares y sentimientos de la nación. Regímenes fascistas fueron consecuencia de la crisis del 29. Después de la Guerra Civil Española, ¿qué política se fomenta? Totalitarismo. Consecuencia del totalitarismo: expansión del nazismo. Expansión del nazismo. Fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930 en los años anteriores en la Segunda Guerra Mundial. Se llama la Gran Depresión. Objetivo entre la guerra de Estados Unidos e Irak: hidrocarburos. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos y también se conoce como la crisis del 29, crack 29. Características de la fase de la Segunda Guerra Mundial: la intervención de Estados Unidos y contradefensiva aliada. La Guerra Relámpago, la invasión de Polonia pertenecen a la Segunda Guerra Mundial. Características de la Segunda Guerra Mundial: inicio, Alemania invade a Polonia. ¿En qué conferencias los vencedores de la Segunda Guerra Mundial se deciden separar en Corea en dos partes? Conferencia de Yalta, Teherán. Ordena cronológicamente la Segunda Guerra Mundial. 1. Guerra Civil Española. 2. Invasión nazi a Polonia. 3. Invasión de la URSS. 4. Ataque de Pearl Harbor. 5. Bombas atómicas.
Etapa de la Segunda Guerra Mundial. Alemania ocupa Europa Central y Japón invade a Polonia. Relaciona los acontecimientos con los personajes. Nikita Khrushchev acabó con la represión de la URSS. Harry Truman arrojó bombas atómicas. Charles de Gaulle participa en la Segunda Guerra Mundial. El conflicto entre el capitalismo y socialismo. ¿Qué movimiento se caracterizó por enviar peticiones al Parlamento inglés? El capitalismo. ¿A qué política se oponía el ludismo? Al capitalismo. Características del capitalismo. Plan Marshall, doctrina Truman y Estados Unidos apoya Europa. El Plan Marshall. La OTAN. Pacto de Varsovia. ¿A qué guerra pertenecen? A la Guerra Fría. ¿Qué países del siglo XIX se adueñaron de parte de África? Inglaterra y Francia. Forman para seleccionar la crisis económica de la URSS. Gorbachov crea la perestroika. Organismos del bloque socialista. La Comecon. Características de la Guerra Fría. Conflicto no armado. División de dos bloques de poder. Conflicto de misiles. Comunismo versus capitalismo. Relación de los personajes con sus acontecimientos. Stalin, grandes purgas y depresión. Gorbachov, reformas terminan el socialismo. Kennedy, conflicto de los misiles en Cuba. Mandela acaba con el aporte del primer presidente negro. Después del discurso de Churchill, donde se dividió el mundo en dos bloques, ¿qué guerra se dio? La Guerra Fría. Alianza militar del bloque socialista. Pacto de Varsovia. Acontecimientos de la Guerra Fría. Revolución cubana. Separación del Congo. Carrera espacial. Tipo de economía predominante entre los países occidentales. Capitalista. Relación de los países con sus acontecimientos. India. Resistencia civil pacífica. Argelia. Lucha durante 8 años. Congo. Lucha obrera y despojo de tierras. Sudáfrica. Lucha contra la discriminación de negros. El mundo globalizado tiene como consecuencia bloques económicos, cultura homogénea, comercios, productos de la separación de Yugoslavia, Croacia. Características de la ONU: 5 miembros permanentes, países que se independizaron a mitad del siglo XX. Argelia y Congo, organismo que creó la URSS para apoyar económicamente. Comecon. Neoliberalismo es adaptado por los países desarrollados. Ayudó al desarrollo a finales del siglo en la tecnología. Robotización. A partir del siglo XX, la tecnología avanzó y los materiales se hicieron más pequeños, la nanotecnología. ¿Cómo se llamó a la evolución económica en donde las naciones empiezan a internacionalizarse? Globalización. ¿Cómo se llamó la evolución económica en donde las naciones empiezan a internacionalizarse? Globalización. Rama del neoliberalismo, globalización. Biología. Las células procariontes, ¿a qué reino pertenecen? Reino Monera. Son organismos heterótrofos, pluricelulares, asexuales, tienen filamentos, los hongos. ¿A qué se refiere con el estudio de las larvas a la embriología? Función del organelo. Lisosoma para la destrucción. Aparato de Golgi empaqueta proteínas. Cloroplasto recibe fotones. Mitocondria, el ciclo de Krebs. Retículo endoplasmático, transporte celular. Metabolismo celular. Clorofila, se ocupa en la fotosíntesis. También capta fotones en energía química. Cuando duelen los músculos, ¿qué se produce? Lactato o ácido láctico. ¿Qué opción describe la glucosa? Carbohidratos con 6 carbonos. Molécula que da energía, también da energía a los seres vivos, ATP. Proceso donde interviene el CO2 y H2O en la fotosíntesis. Ambiente extremoso con plantas que realizan la fotosíntesis con clima cambiante, desierto. Proceso en los productores de mar y tierra, fotosíntesis. ¿Qué energía se ocupa de la fase oscura de la fotosíntesis? Energía química. En la fotosíntesis se rompe una molécula de agua, H2O, para producir inicialmente oxígeno. Proceso anaerobio, donde se destruye la glucosa, la glucólisis, para obtener H2O y CO2. Resultado de la respiración aerobia, destrucción de carbohidratos.
Forma sustancias complejas a partir de simples, anabolismo. Los productores usan tanto agua como tierra en la fotosíntesis. Organelo para la fotosíntesis, cloroplasto. ¿Qué sintetiza la glucólisis? ATP, NAD y piruvato. ¿Cómo se descarboxila el acetilcoenzima A al ciclo de Krebs? ¿Qué se obtiene? Dióxido de carbono. Función de los átomos en la respiración, transporte de electrones. Un azúcar, una base nitrogenada y un fosfato, ¿a qué corresponde? A un nucleótido. La esporulación es un proceso de reproducción. Fase que divide los cromosomas homólogos, la anafase 1. La reproducción de amibas, ¿qué tipo de reproducción es? Bipartición. Fases del ciclo celular, interfase y mitosis. ¿Dónde se forman paquetes de cromosomas y se van a los polos? Anafase 1. En 4 células diferentes, anafase 2. ¿Cuántos cromosomas forman cuando se unen 2 células haploides? 46. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula semántica cuando se dividen? 46. ¿En qué proceso se dividen 2 células iguales y hacen citocinesis? En la mitosis. Proceso en el cual la célula se duplica y decide interfase. Se da en la mitosis. Formación del ciclo celular, interfase y mitosis. El ADN se abre empaquetando y forma 2 nuevos núcleos. Y después se lleva a cabo la fotosíntesis, mitosis. ¿Para qué sirve el ADN recombinado? Para la mejora de la base genética. Las bases nitrogenadas del ARN y ADN son las mismas, solo que hay una diferencia, el uracilo. ¿Qué tipo de células produce la mitosis? Diploide. Proceso en el cual se van regenerando las células que se desgastan. Mitosis. ¿En qué fase las cromatidas se van a los polos? Anafase 2. Proceso de las células donde se duplica el ADN y se divide. Interfase y mitosis. Proceso que ayuda a la regeneración de tejidos. Mitosis. Literatura. Relaciona los siguientes versos con la métrica correspondiente. Hombres necios que acusáis, octasílabo. Ojos claros, serenos, heptasílabo. Detente sombra de mi buen esquivo, endecasílabo, 11. Ingenua como el agua, diáfana como el día, alejandrino, 14. Significado de autodidacta, el que se instruye por sí mismo. Identifique la función de la lengua del siguiente texto. El último brote de ébola conmocionó a la opinión pública, referencial. Descripción del texto dramático, historia donde se plantean sucesos y acciones en torno a uno o varios personajes. Persona que se opone al protagonista de un texto dramático, el antagonista. Identifique la composición del poema como el otoño en hojas, como sangre en ruido, de las llamas quemando el cielo, Pablo Neruda, asonante. Paráfrasis correcta del texto. Por una mirada un mundo, por una sonrisa el cielo, por un beso no se quedaría por un beso, por Becker, el amor es el sentimiento más valioso. Figura retórica, hipérbole. Floralba va a las piedras, les da alma. Características de la tragedia. Forma dramática donde el personaje se revela ante su destino para finalmente morir o lastimarse física o moralmente, o restablecer el orden. Texto literario escrito en prosa para ser representado, el dramático. ¿A qué figura retórica pertenece? El amor es el sentimiento más fino, la metáfora. Figura retórica, la amistad es una lluvia de flores, metáfora. Figura retórica de por las mañanas sus cabellos de seda negro, al atardecer sus cabellos de nieve, metáfora. Figura retórica de las nieves del tiempo platearon mi sien, metáfora. Figura retórica de la lluvia, como finísimas flechas afiladas caían curveando la vidrería, símil. Cuando diga como, cuando comparen algo como, siempre va a ser símil. En el editorial de un periódico se considera de opinión. Significado de la información, registro, transmisión. La polisemia es una característica del texto poético. Muero porque no muero, paradoja. Argumento de la comedia. Argumento que tiene la comedia, el tono jocoso. Nexos copulativos o nexos de unión. Y, ni qué. Tipo de texto del siguiente fragmento. A pesar de que la diputada no fue tan agresiva, el modo de hablar le salió contraproducente. Periodístico. Características del realismo. El escritor pone freno a la fantasía y a la imaginación para ser un fiel testigo de la realidad. Corriente literaria en la segunda mitad del siglo XIX.
que se basa en el método científico, el naturalismo. Movimiento literario de Latinoamérica que enarbola la bandera de libertad a Latinoamérica, que encamina hacia la belleza, el modernismo. A la narración en prosa relativamente nueva se le llama cuento. Definición de novela: narración de un macrocosmos y una larga extensión. Texto narrativo de estructura compleja, inicio, desarrollo, clímax y desenlace es una novela. Texto narrativo que inicia con conflicto, tiene pocos personajes y es un microcosmos, el cuento. Texto dramático donde el protagonista es inexorable a su destino, la tragedia. ¿A qué género es el cuento, la novela, la leyenda? Narrativo épico. Género literario que aborda asuntos heroicos, sus personajes se inspiran en las figuras históricas. Épico narrativo. Género literario, la mayoría de veces que describe acciones, dramático. Propósito del género dramático, ser representado. Características del texto dramático: historia donde se presentan sucesos o acciones en torno a uno o varios personajes. Género literario que está escrito en diálogo, tiene acotaciones y surgió de la antigua Grecia, dramático. Escritor peruano que ganó Premio Nobel de Literatura en el 2010, Mario Vargas Llosa. Parte 2, literatura. Autor de Bodas de Sangre, Federico García Lorca. ¿Qué es una corriente literaria? Movimiento o tendencia que siguen los escritores durante un tiempo determinado. ¿Cuáles son las características de la literatura contemporánea? Personaje, tienen conflictos psicológicos, sociales y emocionales. Son ejemplos de esta Feria Rayuela y Pedro Páramo. Describe mezclando elementos reales de la fantasía. Rubén Darío, ¿a qué género literario pertenece? El modernismo. Autor que escribió las Cartas de Ana Lom Foster. Escritor chileno que escribe 20 poemas de amor y una razón de vida, Pablo Neruda. Escritor peruano, Mario Vargas Llosa. Premio Nobel de la Literatura 2010 y escribe La ciudad y los perros. Autor de las obras tituladas Conversación de la Catedral y La causa verde, Mario Vargas Llosa. Principal obra de Rubén Darío, Azul. ¿A qué corriente literaria pertenece el escritor Francisco Gustavo Flaubert? Realismo. Primer corriente que surge en Latinoamérica y principal exponente, Rubén Darío, modernismo. Obra que escribe Federico García Lorca, La Llorona. ¿A qué género literario pertenece el siguiente fragmento? Buenos días, Aurora grita. Buenos días, ni un alma grita, dramático. Autor de Madame Bovary, Gustave Flaubert. Representante y comediógrafo de la formación de Roma, Plauto. Corriente artística del siglo XV, que retoma el mundo greco-latino y rompe con los preceptos de la Edad Media, el Renacimiento. Son obras del romanticismo, rimas y leyendas. Autores del realismo, Balzac, Galdós, Isbem, Sen. ¿A qué género literario pertenece la siguiente frase? Mucho hace el dinero, mucho se acaba el amor, el didáctico. Características del modernismo. Sintetiza el pensamiento, el pergemanismo y simbolismo. Es una característica del modernismo, musicalidad. Género literario que describe sucesos, narrativo. En el texto titulado La poética de Aristóteles, elija la opción que tenga la característica correcta. Aristóteles decía: lo épico es lo heroico, lo lírico es lo subjetivo y lo dramático se representa. Identifique la lengua del siguiente fragmento. Se escucha olas de alegría. Poética. Características de la corriente del realismo. Deja la fantasía y la imaginación para ser fiel testigo. Autor de Niebla, Miguel de Unamuno. Escritor del siglo XX conocido por ciencia ficción y su obra Yo Robot, Isaac Asimov. Cita textual. Texto. Relacione. Cita textual. Reproducción de un texto. Bibliografía. Libro. Hemerografía. Revista o periódico. Comentario. ¿Qué es una paráfrasis? Explicación con tus propias palabras. ¿A qué tipo de ficha pertenece la siguiente? Autor, año de publicación, título del artículo, título de la revista, volumen del país, hemerográfica. Indica los pasos para elaborar una ficha de resumen. Identificar ideas principales. Descartar las ideas secundarias. Redactar nuevamente el texto. ¿Cuál de las siguientes
Es una cita textual. Entre corchetes y al final de corchetes cierra comillas. Crítica al arte. Identifique la paráfrasis correcta en el siguiente texto. Mujer de la luz temblorosa. Eres más dueña de tu cuerpo que yo del mío, tan generosa que te entregas plenamente. La mujer es más dueña de su cuerpo que el hombre. Identifique la paráfrasis correcta del siguiente texto. El amor cuerdo solo conoce a Dios. La dama y el galán que callan ante los demás, una relación es inteligente cuando solo lo sabe Dios. ¿Qué tipo de ficha es la siguiente? Revueltas José, la literatura envuelta, volumen 1, número 2, hemerográfica. ¿A qué tipo de ficha pertenece la siguiente? La jornada salva la vida de 2 personas, página 16, hemerográfica. Geografía. Menciona los sistemas montañosos que aparecen en el planisferio. Alpes, Urales, rocosas o rocallosas. Asocie los continentes con la fuente. Agrícola, fertilizantes. Urbano, materia fecal. Industrial, metales pesados. Placa tectónica con mayor riesgo sísmico, placa del Pacífico. País que actualmente se separó de Rusia, Yugoslavia. Bueno, Chechenia. Que se encarga de estudiar la geografía, aspectos físicos, biológicos y humanos. Estadística económica que analiza el ingreso de un país, el tiempo determinado, PIB. ¿A qué bloque económico se encuentra suscrito México? APEC, Asia-Pacífico, Telecán. Año de la caída del muro de Berlín, 1991, pero es una pregunta filtro. ¿Qué provoca la globalización económica? Formación de bloques económicos. ¿A qué se debe la presencia de restos fósiles en la cordillera del Himalaya? La colisión de la placa industrialiana euroasiática. En las ciudades receptoras de la migración campo-ciudad se generan cinturones de pobreza. Política económica llamada neoliberalismo, desarrollada por países desarrollados. Características de los países desarrollados: la actividad terciaria, baja población infantil, bajo PIB, baja población de adultos. Principales zonas receptoras de migración: Norteamérica. De acuerdo con la gráfica de pirámide de edades, tendrá problemas de mano de obra de inmigración: Alemania. País que es producto de la separación de Yugoslavia: Croacia. La sismicidad de México es causada por el choque de las placas de Cocos norteamericana. ¿Cuáles son las características de los países desarrollados? La baja natalidad y actividad terciaria. Características de los países en desarrollo, subdesarrollo: bajo PIB, alta natalidad, baja alfabetización. Política de países desarrollados, neoliberalismo. Identifique los ríos de México, mapa. Lerma, Santiago, Usumacinta, Panuco, Papaloapan. Países que conforman la Unión Europea: Bélgica, Portugal e Irlanda. Zona de mayor sismicidad en México, zona sur. Rama de la geografía que estudia el clima, relieve y vegetación: geografía física. Remuneración que reciben en promedio las personas de un país: ingreso per cápita. Aumento de contaminación en los mares ha provocado la muerte masiva de algas marinas. Principal fuente de abastecimiento de agua dulce para los continentes: la precipitación. Los países como Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia conforman el bloque económico llamado el Mercosur. ¿En dónde se establecen los países de mayor desarrollo industrial? Región de Europa Occidental. Llanuras, Unión del río Ruin. Características de los países desarrollados. Localiza los siguientes ríos: Usumacinta, frontera sur. Panuco, Veracruz. Tamaulipas, río Santiago. Nayarit, Papaloapan, zona sur. ¿A qué se debe el establecimiento de la población? En el sur de Asia, clima monzónico, producción de arroz. La erosión es un proceso en el cual se desgasta el suelo y pierde su vegetación causada por los factores climáticos y humanos. Estado de mayor producción de atún, Baja California. Relaciona la producción de los minerales con la baja producción de los estados al que pertenecen. Petróleo, Campeche. Carbón, Coahuila. Cobre, Sonora. Plata, Zacatecas. Estados productores de plata: Zacatecas y Chihuahua. ¿Qué consecuencia económica se genera por países emisores debido a la emigración? Remesas. Países que se encuentran en alta tensión política: Israel y Palestina. Países que atraviesan la cordillera de los Andes: Chile y Perú. Límites marinos y terrestres de mayor extensión en México, Pacífico y Estados Unidos. Ordene los estados de norte a sur: Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala. Principal actividad de la ciudad de Monterrey: la siderurgia. Estado con mayor producción de petróleo: Campeche.
Cuando las tierras no son cultivables y no se proporcionan créditos, ¿qué tipo de migración se da? El campo-ciudad. La región natural con clima AF corresponde a la selva, que se ubica principalmente en las Amazonas. ¿Cuál es el estado de la Unión Americana con mayor inmigración mexicana? California. ¿Qué es lo que causa los altos niveles de contaminación en la atmósfera? Capacidad de dispersión que tiene la atmósfera. Ciudades con mayor producción petroquímica: Tula, Salamanca y Poza Rica. ¿A qué país de Europa migran la población turca? Alemania. ¿En qué perjudican los países receptores de la migración? Los cinturones de pobreza. Regiones del mundo que reciben el mayor número de inmigrantes: Norteamérica y Europa. Característica de la energía cinética. La masa de un objeto y la velocidad es instantánea. ¿En dónde se da la mayor fuerza de atracción electroestática? -2, paréntesis, espacio, d de distancia, espacio, 2 positivo. Una manzana se encuentra inmóvil sobre una masa. Esto se debe a que sobre la manzana hay dos fuerzas y suman 0. Sobre una masa de 25 kilogramos se aplica una fuerza de 5 newtons. ¿Qué aceleración experimenta? 0.2 metros sobre segundo. Una mujer de 50 kilogramos está dentro de un elevador. Cuando se rompe la cuerda de acero y cae, durante la caída, ¿cuál es la fuerza de newtons que el piso del elevador ejerce sobre los pies de la mujer? Considera G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Gravedad 10 metros sobre segundo, 0. Otra. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo constante, hasta que una fuerza no equilibrada lo hace de dicha condición. Primera ley de Newton, ley de la inercia. Es la rama de la mecánica que estudia el movimiento sin considerar sus causas, la cinemática. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento uniforme, a menos que se aplique una fuerza. Por tanto, un niño en patines se moverá indefinidamente si no ejerce una fuerza sobre él. La rapidez con la que se realiza el trabajo mecánico es la potencia. Una moneda de 10 gramos es colocada sobre un plano sin fricción. Si se desea producir una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, pregunta, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que se requiere aplicar? 0.05 newtons. Un auto arranca acelerando constantemente 18 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad del auto 2 segundos después de iniciar su movimiento es de 36 metros sobre segundo. ¿Cuáles son las principales características del movimiento rectilíneo uniforme? El movimiento se desplaza en una trayectoria recta y su velocidad es constante. Es la fuerza de oposición que se presenta cuando dos superficies se ponen en contacto. Fricción. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? La velocidad de los objetos aumenta 9.78 metros sobre segundo al cuadrado cada segundo de caída. La aceleración de la gravedad en la Ciudad de México es de 9.78 metros sobre segundo al cuadrado. Todo aquello que es susceptible de medirse es magnitud. Una alternativa de producción de energía eléctrica no contaminante es el uso de los generadores a base de energía eólica. ¿Cuál es el volumen de un cubo de platino de 50 kilogramos? 0.0023 metros cúbicos. De acuerdo con los postulados de la teoría cinética, cuando un gas se dilata por aumento de temperatura, entonces la distancia intermolecular aumenta por el aumento del movimiento de las partículas. La potencia que produce un horno de microondas es de 1200 watts. Si la diferencia de potencia es de 120 volts, ¿cuánta corriente circula? 10 amperes. Es un fenómeno ondulatorio. El número de ciclos por unidad de tiempo recibe el nombre de frecuencia. Una moneda metálica está sobre el pasto de un jardín de un día soleado. Algunos minutos después de recogerla, se percibe que la moneda está más caliente que el pasto. Lo anterior se debe a la capacidad térmica específica del pasto es mayor que la de la moneda. Un elevador con una masa de 500 kilogramos se eleva a una altura de 20 metros en 5 segundos. Calcula la potencia del motor que lo levanta, 20.000 newtons.
¿Cuál es el peso de newtons de un cuerpo de 10 kilogramos de masa? 98 newtons sobre 98 newtons. Un camión tiene una masa de 600 kilogramos y se encuentra en reposo. ¿Qué fuerza debe aplicar para alcanzar una aceleración constante de 30 km sobre hora cada 5 segundos? 10.000. A la propiedad de una sustancia que determina a qué rapidez conduce el calor se le conoce como capacidad térmica específica. La potencia que requiere un montacarga para elevar un bloque de 2000 newtons a una altura de 3 metros en 15 segundos es 400 watts. La fuerza de atracción de dos cuerpos es directamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Se conoce como ley de atracción universal. Si en un sistema la suma de torcas con respecto a un punto es cero, podemos afirmar que el sistema está en equilibrio rotacional. En una industria se requiere que el lapso que transcurre desde que el producto se encuentra en P hasta que llegue a Q sea de 4 segundos. Si el tratado del producto se efectúa por medio de una banda transportadora, pregunta, ¿cuál debe ser la rapidez de esta? 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. 2.5 metros sobre segundo. Mecánica, reposo de los cuerpos, primera ley de Newton. Capacidad de conducir calor más rápido, conductividad calórica. Fisión, proceso de un átomo para dividirse. Una banda con distancia de 10 metros se mueve en 45 segundos. Velocidad 2.5 metros sobre segundo. 5. El elevador 599 por 10 por 20 por 5 da igual a 20.000 volts. 20.000 V de velocidad. Velocidad de la luz inclinada sobre glicerina 2.3 por 10 a la octava. Tipo de onda que viaja en la misma dirección en que fue generada, longitudinal. Un rayo choca a 45 grados sobre cristal y rebota con un ángulo de 45 grados. 200 gramos de agua a 20 grados se mezclan con 100 gramos de agua y 50 grados. ¿Cuál es la temperatura del equilibrio? 30 grados centígrados. Fuerza que ejerce un líquido sobre un cuerpo que está parcial o totalmente sumergido en él, el empuje. En la energía cinética, ¿qué parámetro va elevado al cuadrado? Velocidad. Un cuerpo se deja caer desde 20 metros de altura. ¿A qué velocidad choca con el piso? Considera 9.8 metros sobre segundo. Respuesta, 19.8 metros sobre segundo al cuadrado. Se aplican tres fuerzas diferentes sobre un cuerpo. ¿Cuál es la fuerza neta ejercida por el mismo? Suma vectorial de las fuerzas. La fuerza de atracción de dos masas es igual al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de sus magnitudes que los separa. La ley de gravitación universal. Tipo de movimiento que estudia la teoría de campo, el movimiento ondulatorio. Una banda transportadora mueve sus productos de distancia de 10 metros en 4 segundos. ¿Cuál es su velocidad? 2.5 metros sobre segundo. Un microondas de 1200 watts se conecta a una tensión de 120 volts. ¿Cuál es la corriente que circula? 10 amperes. Un átomo en dos o más partes, fisión. ¿Qué pasa al incrementar el volumen de un gas? Disminuye la frecuencia de los choques entre las moléculas y las paredes del recipiente. Una persona recorrió 40 metros en 80 segundos. Respuesta, 0.6 metros sobre segundo. Segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Masa, 6.000 kilogramos. Velocidad, 30 kilogramos sobre metro. Tiempo, 5 segundos. Respuesta, 10.000 newtons. ¿En qué se mide el calor y temperatura? Calor en joules y temperatura en grados. Debido a la fuerza gravitacional, ¿qué pasa al subir la pelota? Aumenta su energía potencial. Un cuerpo se jala con una fuerza en la misma dirección de su desplazamiento. Respuesta, fuerza por distancia igual a trabajo. Atmósfera terrestre, temperatura de 2728 Kelvin. Convertir a centígrados. 2728 lo restamos con 273.12. Nos va a dar igual a 270.42 grados centígrados. Es la definición de rapidez media. Distancia total recorrida en tiempo total. Peso de un cuerpo de 10 kilogramos, 98 newtons. Un ángulo de 40 grados tiene un rebote de 45. ¿Qué estudia la teoría de Coulomb? Movimiento ondulatorio. Ejemplo, espejo cóncavo, ¿cómo se llama el punto donde coinciden los rayos de luz? Foco geométrico.
Ejemplo de onda longitudinal, luz. Características de la energía cinética. Postuló las leyes de reflexión, Snell. Peso de un cuerpo de 10 kilogramos, 98 newtons. En un gato hidráulico cuyos émbolos menor y mayor son 5 y 25 respectivamente, ¿cuál será la fuerza del émbolo mayor cuando en el menor se apliquen 50 newtons? 400 newtons. Una persona recorrió 40 metros en 80 segundos. ¿A qué velocidad iba? 0.6 metros sobre segundo. ¿A cuánto equivale un microondas de 1200 watts? A 10 amperes. Química. ¿Cómo se cumple la ley del octeto en los metales cediendo electrones? La molécula de hemoglobina contiene fierro o hierro. ¿Cuál es una mezcla homogénea? El aire. Si un elemento tiene un número atómico de 25 y masa atómica de 55, ¿cuántos protones, neutrones y electrones tiene? Protones 25, electrones 25, neutrones 30. Partícula subatómica con carga negativa, electrón. ¿Cuáles son compuestos? Dióxido de azufre, ácido clorhídrico y ácido perclorhídrico. En la clasificación de los elementos de la tabla periódica, ¿cuál es el correcto? Los elementos de la misma familia reaccionan igual. ¿Cuál es la masa del ácido sulfúrico? H2SO4, 98 gramos mol. El petróleo contiene muchos compuestos, entre ellos, ¿qué otros compuestos contiene? Carbono e hidrógeno. El método de filtración sirve para separar sólidos inmiscibles en líquidos. Un elemento en estado basal tiene igual número de protones y electrones. ¿Cuál es una sal? Cloruro de potasio, KCl. Si la familia de los halógenos se combina con hidrógeno, ¿qué forma? Hidrácidos. El vinagre tiene ácido acético y su masa molar es de 60 gramos mol. ¿Cómo se clasifica el ácido acético? Como ácido débil. ¿Cómo se forma una sal binaria? Como el cloruro de sodio, un metal más un no metal. Para el cloro número A7, ¿en qué subnivel se encuentra el último electrón? En el P. Compuesto que forma ácidos, oxígeno más un no metal. Elementos más electronegativos, cloro, oxígeno y carbono. ¿Cuál es el compuesto metano? CH4. Enlace que une a las moléculas de agua, puentes de hidrógeno. ¿Cómo se favorece la solubilidad de un soluto en un disolvente? Aumentando la temperatura. ¿A qué color cambia el papel tornasol en un medio ácido? A color rojo. Principales fuentes contaminadoras del agua y el aire: industriales, urbanas y agrícolas. De las siguientes opciones, elige la que describe las mezclas homogéneas. Se confunden a simple vista con sustancias puras. Toda su composición tiene propiedades uniformes. Máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una temperatura, disolución saturada. ¿Cuál es la causa del CO2 en el aumento de la atmósfera? Combustibles fósiles. Quema de combustibles fósiles da como resultado el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, el nitrógeno y el oxígeno. Biología. Fuente de energía de disponibilidad inmediata, carbohidratos. Se encarga de almacenar energía, los lípidos. ¿Cuál de las siguientes sustancias son lípidos? Colesterol y triglicéridos. ¿Qué enlace presentan los aminoácidos? Peptídico. Elementos presentes en los carbohidratos: carbón, hidrógeno, oxígeno, CHO. Grupos presentes en los aminoácidos: un amino y un ácido carboxilo. Elementos presentes en las proteínas: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, chon. Compuestos que favorecen una reacción, que son estructuras y favorecen a la reacción enzimática: las proteínas. Características de los lípidos insolubles en agua. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Enlace de las proteínas, peptídico. Monómero de las proteínas, aminoácidos. Carbohidrato con función estructural, celulosa. ¿Qué se le da a un humano para aumentar la energía inmediata? Monosacáridos, carbohidratos dan energía inmediata. Una reacción química es la que libera energía en forma de calor. ¿Qué es una reacción exotérmica? Libera energía en forma de calor. Si una sal reacciona violentamente con el agua, se trata de una reacción exotérmica. ¿En qué sucede en una reacción endotérmica? Absorbe energía y se enfría el recipiente. La temperatura es directamente proporcional a... Respuesta: la energía cinética en promedio de las partículas de un cuerpo. ¿Cuántos electrones, protones y neutrones tiene un elemento con número atómico 25? Electrones 25, protones 25, neutrones 30. ¿Cuál es un óxido básico? CaO, óxido de calcio. ¿Cuál es un óxido ácido?
CO2, dióxido de carbono. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? Cloro, flúor, oxígeno y nitrógeno. ¿Qué compuesto no se disuelve en agua? Metano. Enlace que forma las proteínas, peptídico. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un alcano? Hexano. Un compuesto alcano es 2-metilpropano. El monóxido de carbono reacciona con el oxígeno para dar CO2. Las aminas se comportan con base de Lewis debido a que donan pares de electrones. ¿Cuál es la concentración de una mezcla en donde una sustancia de 1.8 gramos está disuelta en 100 mililitros? 0.10 mol. ¿Cuál es la masa molecular del ácido acético? 60 gramos mol. Son características de la mezcla homogénea. Los compuestos y elementos son uniformes. Se confunden con una sustancia pura. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un ácido fuerte? H2SO4. Ácido sulfúrico. El HSO4 normalito es débil. ¿Cuál de los siguientes grupos de elementos contiene un metal y un semimetal? Litio, argón, Sb y S, que es azufre. Biología. La producción de los glóbulos blancos se realiza por medio de la mitosis. Los cromosomas se fijan por el arreglo elipsoide de los microtúbulos llamados uso acromático. El producto final neto de la glucólisis es 2 moléculas de piruvato, 4 ATP, 2 NADH. Se inicia la reacción con 2 ATP. La respiración comprende procesos por los que la mayoría de la célula obtienen energía. Características de las células procariontes: división celular por bipartición. El complejo de Golgi interviene principalmente en el procesamiento de proteínas, proceso en el cual los productos marinos y terrestres obtienen dióxido de carbono y agua. Fotosíntesis. Molécula que aporta energía a los seres vivos, ATP. Reino conformado por células procariontes, monera. Son estructuras enzimáticas que definen al cuerpo, proteínas. La recesividad y dominancia fueron las mayores aportaciones de Mendel. Fue el primer biólogo en afirmar que los seres vivos están conformados de células, Rudolf Virchow. El hidróxido de carbono es un contaminante en la Ciudad de México, debido a es producto de la combustión de minerales fósiles. Proceso que permite la renovación de células, mitosis. En la anafase 1, los cromosomas tienden a los polos, mientras que en la anafase 2, las cromáticas se van a los polos. Rama de la biología que se encarga de agrupar a las especies, la taxonomía. Función de los cloroplastos, convertir los fotones en energía química. ¿Quién habla de caracteres adquiridos y ley de uso y desuso? De Lamarck. ¿Dónde convive lo biótico y lo abiótico? En el ecosistema. Geografía. Actividades que se desarrollan en las mesetas, la ganadería extensiva y población media. Países que se independizaron en el siglo XX en África, Congo y Argelia. Una consecuencia de la colisión entre las placas euroasiática e industraliana es la existencia de fósiles marinos en la cumbre de los montes Himalaya. La sismicidad en México es provocada por la colisión entre la placa de Cogos y la norteamericana. ¿Qué estudia la geografía moderna? Factores físicos, biológicos y humanos. Relación de los estados de la República con sus respectivos productos. Zacatecas, la plata. Campeche, el petróleo. Coahuila, el carbón. Sonora, el cobre. Características de las ciudades que presentan migración. Cinturones de pobreza. Los mayores límites territoriales corresponden a marítimo, Océano Pacífico. Terrestre, Estados Unidos. Características de los países subdesarrollados. Bajo ingreso per cápita. ¿En dónde se encuentran los Andes? Chile y Perú. Ejemplos de la aplicación del conocimiento ecográfico en la vida cotidiana de la población. Interpretación de un mapa turístico. Prevención de los desastres naturales. Planeación de una empresa comercial. Grandes volúmenes de mercancías son transportadas dentro de nuestro país por vía carretera. País que resulta de la desintegración de Yugoslavia, Croacia. La globalización económica es el resultado de políticas competitivas que están manejadas por los países primermundistas. La escasez de tierras cultivables, así como la carencia de créditos, provocan emigración del campo-ciudad. Las zonas de vacío de población ubicadas en altas latitudes tienen temperaturas extremosas. Las costas de los estados de Yucatán y Quintana Roo son afectadas por las
por los ciclones tropicales que se forman en el mar de las Antillas o mar Caribe. El proceso que abastece el agua dulce a las regiones continentales es la precipitación. Las corrientes marinas frente a las costas de Japón favorecen el desarrollo de actividad pesquera. Español. Elige la opción que tiene la puntuación correcta. Venda Carranza en Veracruz, los comisionados de la Casa del Obrero Mundial para celebrar un pacto. Pero ¿cómo exigen demasiado? Domenastiana les hace ver que triunfará sin el concurso de los obreros. ¿Cuál es la palabra escrita correctamente? Compungido. No hemos oído hablar a alguien que pugna por expresarse correctamente. Lo opuesto de la palabra en letras mayúsculas es renuncia. Pugna, renuncia. Aunque pugna también puede ser lucha. Señala la opción que indique el significado de la palabra escrita en letras mayúsculas. Autodidacta, quien se instruye a sí mismo. Como dice el dicho, una buena conciencia es la mejor almohada, indica una frase popular. Identifique el enunciado que presenta un gerundio mal utilizado. Inició sus estudios concluyendo pronto la licenciatura. El enunciado con predicado subrayado es: las costumbres sociales han cambiado notablemente. ¿Cuál de los siguientes conjuntos está compuesto solo por adjetivos? Filial, tutelar, potable, cálido. Filial, tutelar, potable, cálido. Selecciona la opción que corresponde al fragmento en el que predomina la narración. Se van a las 8 de la mañana. Llega un taxi a buscarles. El chofer negro ríe y bromea, bajándoles las maletas y los grandes sombreros de paja. La vereda subía entre hierbas, llena de espinas y de malas mujeres. Parecía un camino de hormigas de tan angosto. Descriptiva. ¿Cómo se condiciona al interlocutor? Buscando convencerlo, la función de la lengua es apelativa. Función de la lengua. Los lapidarios mexicanos no solamente tenían conocimientos de las piedras preciosas, sino también sabían trabajarlas y grabar en ellas cuanto querían. Referencial. Historia de México. Causas internas y externas de la segunda intervención francesa. Suspensión del pago de la deuda. Conservadores ofrecen el trono a Francia. ¿Qué buscaba Álvaro Obregón en su gobierno? Ser reconocido por Estados Unidos. Periodo en que un expresidente tenía el poder del gobierno. Maximato. Periodo económico en 1952 a 1970. Desarrollo estabilizador. ¿Qué presidente dijo que con la muerte de Obregón se terminaría el latifundio? Plutarco Elías Calles. Decena trágica. ¿Qué país tuvo influencia en el porfiriato? Francia. ¿Qué tipo de política tenía Ávila Camacho durante la Segunda Guerra Mundial? La unidad nacional. Causa externa de la independencia de México. Independencia de 13 colonias, iglesias y la Ilustración. Causa interna de la independencia de México. Criollos eran subestimados y subyugados. ¿En qué constitución quedaron plasmados los principios liberales? La Constitución de 1857. Forma de gobierno en la Nueva España después de la independencia, el imperio. ¿Cómo se afectaron las reformas borbónicas? La mayor recaudación para la corona española y reducción de los poderes. ¿Con qué presidente se dio más fuerte el neoliberalismo? Con Salinas de Gortari. El neoliberalismo se adoptó por países desarrollados. Características del gobierno de Miguel de la Madrid. La renovación moral, reconstrucción de economía y neoliberalismo. Características del gobierno porfirista, paz, desigualdad y dictadura. ¿Cómo era la situación económica en la Nueva España en 1821? Baja producción económica. ¿A qué nos referimos con el maximato? Gobierno de 3 presidentes manejado por Plutarco Elías Calles. Historia universal. El proceso de la independencia de la producción y la comercialización en la economía mundial se conoce como neoliberalismo. Entre las causas que provocaron la caída del bloque socialista se encuentran las reformas del Gorbachov y el establecimiento de la producción. La construcción del muro de Berlín, la crisis de los misiles y la carrera armamentista fueron acontecimientos que se desarrollaron durante el periodo conocido como Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, el mundo se polariza, formando 2 bloques en la lista de características. Elige cuál corresponde a cada uno. Socialistas. La creencia del Pacto de Varsovia, la creación de un sistema de defensa contra el imperialismo de los Estados Unidos.
capitalistas, la ayuda económica de Estados Unidos a Europa y el establecimiento de la doctrina Truman. El nacionalismo exacerbado del imperialismo, el armamentismo y las alianzas con fines militares fueron causas de la Segunda Guerra Mundial. Son algunas características del mundo globalizado, bloque económico, libre mercado y homogeneidad de la cultura. La invasión a Polonia y la Guerra Relámpago son hechos que relacionan con la Segunda Guerra Mundial. Potencias imperialistas del siglo XIX que colonizaron Asia y África, Inglaterra y Francia. Movimientos obreros que consistían en escribir cartas al Parlamento, cartismo. Características políticas de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, Asamblea Legislativa, Declaración de Independencia y Derechos Civiles. ¿Cuáles son algunas características de países como Japón, Alemania e Italia durante el siglo XX? Ideas expansionistas, nacionalistas y gobierno único. Avance tecnológico que mejoró la industria en el siglo XX, la robótica. Los 14 puntos de Wilson y el Tratado de Versalles pertenecen a la Primera Guerra Mundial. Organismos como la OTAN, el Plan Marshall y la Comecon se crearon en la Guerra Fría. Relaciona los siguientes hechos históricos. Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente. Edad Moderna inicia con la caída de Constantinopla. Edad Contemporánea inicia con la Revolución Francesa. Literatura. Argumento de la comedia, tono jocoso. ¿Qué es una paráfrasis? Se comprende e interpreta con sus propias palabras para hacerlo más accesible. Muero porque no muero es paradoja. Rubén Darío, ¿a qué corriente literaria pertenece? Modernismo. Identifique el texto que tenga musicalidad. Tu risa me hace libre, soledades me quita, cárcel me arranca. Muerto Sigfrido, al sur del Rin, ¿a qué género pertenece? Épico. Identifique la composición del siguiente poema. Como el otoño, en hojas, como sangre, como un ruido de llamas húmedas quemando en el cielo, asonante. Género literario, la mayoría de veces escrito en prosa, que describe acciones. Dramático. Movimiento literario de Latinoamérica que enarbola la bandera de la libertad hacia la belleza. Modernismo. Identifique la métrica del siguiente poema. Al que triunfo de amor, oro diamante, y soy diamante al que amor me trata. Sor Juana Inés de la Cruz, el endecasílabo. Corriente literaria de la segunda mitad del siglo XIX que se basa en el método científico. Naturalismo. Género literario que aborda asuntos heroicos. Sus personajes se inspiran en figuras históricas y simbolizan valores universales de la colectividad. Épico o narrativo. Características del texto dramático. Historias donde se plantean sus usos de acciones internos en varios personajes. A la narración en prosa relativamente breve se le denomina cuento. En el siguiente enunciado, ¿qué figura retórica se encuentra subrayada? La amistad es una lluvia de flores. Metáfora. Características del realismo. El escritor pone freno a la fantasía y a la imaginación. Historia de México. En el Porfiriato, ¿qué sectores económicos se desarrollaron? Textil, minería y ferrocarrilero. Relaciona los personajes con sus acontecimientos. Hernán Cortés, soldados conquistadores. Carlos III, reformas borbónicas. Antonio de Mendoza, primer virrey. Bartolomé de las Casas, defiende los derechos. Modelo que se dio durante el gobierno de Manuel Ávila, sustitución de importaciones. ¿Qué significa sufragio efectivo no reelección? Hacer valer la democracia. Principal actividad en Monterrey, siderurgia, petroquímica y textil. Suceso de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada. Causas internas de la independencia, criollos subyugados y subestimados. Sistema que opone a Lázaro Cárdenas, presidencialismo. Característica de Adolfo López Mateos, libris de texto, el chamizal, Impi 10. ¿Cómo se llama el periodo de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari? El neoliberalismo. Historia universal. Causa de la segunda revolución industrial, el petróleo y la electricidad. ¿Para qué es la historia? Para conocer las culturas y entender el presente. Consecuencia política de la ilustración, despotismo ilustrado. ¿Por qué? ¿De qué trata el Tratado de Versalles? Los 14 puntos de Wilson. El desempleo y la nacionalización de los bancos es el crack de Wall Street. Literatura. Texto de Aristóteles. Épico, objetivo. Lírico, subjetivo. Dramático, representativo. Representante del realismo español, Benito Pérez Galdós. Escritor francés que escribió Madame Bovary, Gustave Flaubert. Personaje que se opone al principal, antagonista.
El hombre vagabundo recorre la urbe, el hombre es núcleo del sujeto. Antónimo de niñez, senectud. Ortografía correcta, vehemente y exhortar. La siguiente oración corresponde a la función hombre cohete que vuela y teje su tela, poética. La editorial de un periódico es parecida a un artículo de opinión. Matemáticas. Definición de parábola. Suma de distancias constantes a un punto fijo llamado foco. Definición de circunferencia. Puntos que equidistan de un punto fijo. ¿Qué se necesita para que una función sea integrable? Ser continua. Convierte 60 grados a radianes. Respuesta pi sobre 3. Encuentra la pendiente entre los puntos A 3,8, B menos 2,6. Respuesta m igual a menos 7-5. ¿Cuánto vale x en un triángulo escaleno de 1, 5 y 3? Respuesta 4. Convierte 60 grados a radianes. Sí. Biología. ¿Qué pasa si se hidroliza el ATP a ADP? Relación de los organelos, mitocondria, ciclo de Krebs, lisosoma, destruye enzimas, cloroplasto, capta fotones. El cloroplasto lleva a cabo la fotosíntesis, absorbe fotones de luz. Geografía. La población turca migró a Alemania. Forma de abastecimiento de agua, precipitación.